Cordial saludo a todos los presentes. Somos estudiantes del programa de Derecho de la Universidad Francisco de Paula Santander. Les presentamos nuestro proyecto de investigación en curso que tiene como título Análisis de la aplicación de la Ley 1448 del 2011 a las víctimas del conflicto armado en la zona del Catatumbo, norte de Santander, 2016-2019. Ponentes: Edikarime Rincón Morales, Marisol Rincón Morales. Directora de investigación, la doctora Marta Isabel Monsalve Gómez. Semillero de investigación, Región y Frontera CIR. Introducción. Uno de los avances más importantes y representativos que ha dado el gobierno colombiano a favor de las víctimas del conflicto armado ha sido la promulgación de la Ley 1448 del 2011, Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, la cual contiene un conjunto de medidas de atención, asistencia y reparación integral para quienes en los términos de la ley son considerados víctimas del conflicto armado interno, dejando como consecuencia relevante la obligación por parte del Estado de reivindicar la dignidad de las víctimas que han sufrido daños como consecuencia de violaciones graves o manifiestas a las normas internacionales de derechos humanos con ocasión del conflicto, para hacer efectivo el goce de los derechos a la verdad, a la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, materializando de esta manera sus derechos constitucionales. Objetivos. Objetivo general: realizar un análisis de la Ley 1448 del 2011 sobre las víctimas del conflicto armado en la zona del Catatumbo, norte de Santander, y el avance obtenido en materia de reparación integral con la implementación de la ley proferida por el Estado. Objetivos específicos. Primer objetivo: identificar las causas y consecuencias del conflicto armado en la zona del Catatumbo. Segundo objetivo: desarrollar la problemática social y económica que afrontan las víctimas del conflicto armado. Tercer objetivo: determinar cuál es el principal propósito del principio de reparación integral en la vigencia de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Cuarto objetivo: examinar cuáles son las condiciones para la garantía de la reparación individual o colectiva de las víctimas que sufren el conflicto armado en la zona del Catatumbo. Metodología. Tipo de investigación: cualitativa. Es relevante porque en lugar de comenzar con la hipótesis, teorías o nociones precisas que probar, la investigación cualitativa empieza con observaciones preliminares y culmina con hipótesis explicativas y una teoría fundamentada. Enfoque de la investigación es hermenéutica jurídica. Es importante en la materialización del método jurídico, un esfuerzo teórico considerable por integrar metodológicamente aspectos como el contexto de la interpretación, esto es, a los ideales de certeza y seguridad. Instrumentos para la recolección de la información. Se optó por la entrevista semiestructurada, porque es una técnica útil que nos permitirá obtener información a través de cada uno de los sujetos competentes a entrevistar, de acuerdo a su conocimiento y experiencia. Técnicas para la recolección de información. Observación directa, grupo focal. Observación directa es aquella en la que el investigador puede observar y recoger datos mediante su propia observación. Grupo focal es considerado como un tipo de entrevista grupal. Se centra en el análisis de las interacciones de los participantes dentro del grupo y sus reacciones al tema propuesto por el investigador. Resultados parciales de nuestra investigación en curso basados en nuestro primer objetivo, que tiene como propósito la reparación
integral, es decir, conocer el avance obtenido en materia de reparación integral. En la zona del Catatumbo, la Unidad para las Víctimas ha realizado un avance significativo en el proceso de reparación integral, si se tiene en cuenta el número de víctimas a indemnizar y el presupuesto destinado para el efecto, ya que desde la implementación de la Ley 1448 del 2011 y hasta el 31 de julio del 2021, se han otorgado 9.134 giros por concepto de indemnización administrativa a 8.268 personas, con un presupuesto de 71.309.177.188. Resultados. ¿Cuáles son las principales necesidades de las víctimas que sufren las consecuencias del conflicto armado en la zona del Catatumbo? En esta medición se evalúa el cumplimiento o no de los siguientes 8 derechos que tienen las víctimas del conflicto armado, como son salud, educación, identificación, alimentación, vivienda, generación de ingresos, reunificación familiar y atención psicosocial. Para el caso de los municipios del Catatumbo, los derechos de vivienda promedio de no cumplimiento del 62% y de generación de ingresos promedio de no cumplimiento del 39%. Estos dos derechos son los que tienen mayores porcentajes de no cumplimiento para las víctimas de desplazamiento forzado. ¿Cuál es el principal propósito del principio de reparación integral que establece la Ley 1448 del 2011 a las víctimas del conflicto armado interno? Como principio rector de la Ley de Víctimas, la reparación integral tiene como objetivo restablecer los derechos vulnerados y los daños causados a las víctimas. Es por esto que la reparación se realiza de manera adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva por el daño que han sufrido las víctimas en el marco del conflicto. La Ley 1448 del 2011 es el instrumento normativo importante del Estado colombiano para la atención, protección y reparación de las víctimas del conflicto armado. Es uno de los avances más importantes de la historia colombiana en el camino de la reconciliación y reconocimiento de los derechos a las víctimas del conflicto armado interno. ¿Cuáles son los derechos que comprende la reparación integral en la vigencia de la Ley 1448 del 2011? La reparación integral comprende 5 tipos de medidas que son restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantía de no repetición. Las víctimas del conflicto armado pueden acceder a una o a cualquiera de estas medidas de acuerdo al daño causado o al tipo de hecho victimizante. Las medidas pueden ser individuales, colectivas, materiales, morales o simbólicas. El artículo 208 de la Ley 1448, que nos habla de la vigencia, fue modificado por la Ley 2078 del 2021, el cual prorroga la vigencia por más de 10 años. Resultados. Segundo, desarrollo del segundo objetivo. La falta de oportunidades y el enfrentamiento por grupos armados organizados por la apropiación del territorio del Catatumbo ha desencadenado violencia por la disputa de economías ilícitas en posesión de pequeños campesinos donde se combina la coca con otros cultivos, evidenciando que los cultivos ilícitos conducen a que el control del negocio esté en manos criminales. Las condiciones de atraso que sigue sumida la subregión es una de las causas que afrontan cada uno de los habitantes de la subregión del Catatumbo. De hecho, esta causa
genera como consecuencia el desplazamiento forzado, debido a los enfrentamientos de los grupos armados que delinquen en la zona del Catatumbo y los ataques indiscriminados. Las víctimas del conflicto armado tienen que abandonar sus tierras y desplazarse a otro lugar para salvaguardar su propia vida y la de todo su núcleo familiar, afrontando muchas necesidades. Conclusiones. Como primera conclusión, se debe implementar en las medidas de reparación integral, no solo en materia de compensación económica, se deben encaminar a la restitución con el impulso de planes de retorno y reubicación para la población desplazada de la zona del Catatumbo. Segundo, avanzar en los planes de reparación individual, colectiva, acompañamiento psicosocial que permitan la reconstrucción de los proyectos de vida a las víctimas del conflicto armado en la zona del Catatumbo. Tercero, la región del Catatumbo requiere un proyecto de inclusión para cambiar los cultivos ilícitos por lícitos, porque sus productos no se pagan bien, requieren asistencia técnica que se haga presente en la zona del Catatumbo, es decir, los campesinos se han ido a la quiebra, por esto se ven obligados a este tipo de economía ilícita. Esta es parte de nuestras referencias bibliográficas, es una parte de las referencias bibliográficas que hemos utilizado en nuestro proyecto de investigación. Y agradecerles a todos ustedes por su atención.